¿Y si te dijera que puedes construir el físico de un Mr. Olympia entrenando menos de 1 hora y 4 veces por semana, mientras todos los demás competidores viven en el gimnasio 6 días, hacen frecuencia 2 y creen que cuanto más entrenes más avanzas? Suena a vendehumos de YouTube, ¿no? Pues bueno, aquí hay un problema, es que un hombre, un Mr. Olympia ya lo hizo y lo demostró ganando nada más y nada menos que 6 títulos consecutivos del Mr. Olympia. Ya es poco. ¿Sabéis quién es? Sí, este es Dorian Yates, al que le llamaban La Sombra. Y el método que utilizó para destruir a todos los demás competidores era tan brutal que, llegado a un punto, literalmente le destrozó el cuerpo en el proceso. Y hoy en este vídeo vas a descubrir algunas cosas que quizás te hagan replantear algunos conceptos como el volumen de entrenamiento o también ciertos trucos que Dorian utilizó para crecer tanto músculo con una sola serie. Además, comentaremos varias técnicas que aplicaba después del fallo muscular y por qué su sistema funcionaba, hasta que ya no lo hizo. Imaginaos antiguamente cómo Arnold entrenaba 6 días a la semana. Lee Haney hacía 30 series de pecho. La mayoría de atletas profesionales se pasaban más de 4 horas diarias entrenando en el gimnasio. Y entonces aparece este hombre, un inglés callado de Birmingham, que entrena solo 4 días a la semana, 45 minutos por sesión, saliendo al escenario con una espalda que parece un War Turtle evolucionado. Sí, que sé que es un Blastoise, pero es que me mola más decir War Turtle. Pero cuando lo vieron encima de la tarima, los jueces quedaron en shock y los competidores, flipando, lo empezaron a odiar por el gran volumen y la gran condición que traía este culturista. Pero ¿cuál era su verdadero secreto para salir así? Pues aquí tenemos el principio que lo cambió todo. Dorian leyó a 2 tipos que el resto del mundo ya por aquel entonces ignoraba. Uno era Arthur Jones, el creador de las máquinas Nautilus, y el otro era Mike Mentzer, el filósofo del heavy duty. Y ambos decían lo mismo: la intensidad y la duración son inversamente proporcionales. Porque claro, no puedes correr una maratón a velocidad de sprint. O entrenas duro o entrenas largo. Pero ambos, cosa harto difícil. Así que Dorian eligió el trabajo duro, nuestra querida intensidad en el entrenamiento. Madre mía, la que está liando más músculo con los nuevos sabores. Nata almendrada, crema catalana, una de mis favoritas, y luego una proteína de 90 de chocolate blanco. Solo os puedo decir que están impresionantes. Si aparte de tomar proteínas la queréis tomar con un sabor brutal, ya sabéis, en Más Músculo con mi código ELNOTA tenéis un 10% de descuento. Ahora vamos a ese secreto matemático que os había comentado antes y que nadie te cuenta. Aquí Dorian decía que el crecimiento muscular no viene del volumen de trabajo, viene del estímulo. Esto recordad que es lo que decía Dorian y aplicaba una metáfora. Puedes golpear un cartucho de dinamita 1000 veces con un lápiz y no va a pasar nada. O bien puedes golpearlo una vez solo con un martillo y explota. Una vez que explota, ¿para qué seguir golpeando? Este ejemplo también lo ponía Dorian con una tabla y un clavo. Podías clavarlo hasta el fondo y seguir dándole golpes que no iba a pasar de su tope. Pero si con un martillazo lo puedes clavar hasta el fondo, no es necesario más, porque de lo contrario podrías estropear la tabla. Y ahora aquí es donde la gente se confunde, ya que decían que Dorian hacía solo una serie por ejercicio, y esto no es del todo correcto. A ver, vamos a ponernos en situación. Tened en cuenta que esto es la base y luego puede cambiar, obviamente, y también en algunos de sus entrenamientos ha cambiado. Pero esta sería la base. Primeramente hacemos una serie que sería el calentamiento neural, que se realizará con un peso liviano de más o menos el 50% referente a nuestra RM. Para quien no sepa, la RM es el peso máximo que hacemos
a una repetición, que esto debe estar calculado o bien por fórmulas o también por experiencia en el entrenamiento. Y esta serie consiste en lubricar articulaciones, activar el sistema nervioso central y no debemos llegar al fallo. Luego pasamos a la segunda serie de aproximación, donde sí ya aumentamos el peso. Tenemos el 70 al 75% del peso máximo a unas 10-12 repeticiones. Y aquí estamos ya preparando el sistema nervioso para ir más al fallo. Hay que dejar claro que todavía no vamos al límite, sino estamos aproximándonos a lo que va a ser una serie efectiva al verdadero fallo muscular. Y os digo una cosa, a título personal, yo siempre os recomiendo hacer ejercicios de movilidad y más calentamiento para preparar todo el sistema nervioso y todos los músculos, porque una vez que llegas al fallo y también aplicas técnicas de alta intensidad, vas a congestionar músculos que ni sabes dónde están. Por último, pasamos a la tercera serie. Y aquí sí, aquí viene el 100%. Lo damos todo. Vamos a la destrucción total. Vamos al 100% con todo el peso que podamos para hacer 6 a 8 repeticiones. Y esto es, como os digo, destrucción total del músculo. ¿Pero en serio creéis que aquí termina la cosa? Pues no, porque justo al fallar, lo que hace su compañero, o hacía Leroy Davis, un buen spotter que a mí siempre me motiva cada vez que lo escucho con esos gritos, que mola mucho. Keep it curling! Come on, squeeze in! Squeeze in! Yeah! Mighty ball! Come on, squeeze all the way! Kick it down! Aplicaba un poquito de ayuda para sacar 2 o 3 repeticiones extras. Aquí el compañero no levanta el peso, sino que solo le da un pequeño empujón para superar ese estancamiento de las últimas repeticiones. Y diréis, venga ya, pero aquí se termina la cosa. Pues no, porque tras fallar incluso con la ayuda, el compañero va a levantar el peso en la fase concéntrica por completo y Dorian lo baja. O sea, solo tiene que hacer la negativa resistiendo y aguantando todo lo que pueda durante unos 4 o 6 segundos. Y aquí, ¿por qué se hace esto? Pues sencillamente porque eres un 20 o un 30% más fuerte bajando el peso que subiendo. Bueno, o en la fase negativa. Esto agota hasta la última gota de fuerza excéntrica. Ya estamos viendo cómo una serie se va prolongando. Y diréis, joder, pues sí que le mete caña a la serie Dorian. Sí, pero no es todo, porque lo que hace ahora, suelta el peso, respira profundamente durante 10 o 15 segundos, recupera ciertos niveles de fosfágenos y luego saca 1 o 2 repeticiones más y sigue repitiendo estas pausas hasta que ni con 30 segundos de descanso puede mover el peso. Y ahí es cuando ya termina la serie efectiva. Estáis viendo como una sola serie de Dorian podría durar 2 o 3 minutos de tensión continua. Así que imaginaos lo que le tiene que estar pasando al músculo, se está destruyendo. Esto no es una serie normal, se puede decir que es una tortura, pero una tortura controlada. ¿Y sabéis cuál era la base de su ejecución en la mayoría de los ejercicios? Pues él tenía algo bastante claro, que la fase concéntrica o la fase de subida en la mayoría de los ejercicios tenía que ser explosiva, porque al intentar mover el peso más rápido, se reclutan más unidades motoras de las fibras tipo 2B, que son las más grandes. La fase excéntrica o negativa serían de unos 3 o 4 segundos con un control total, ya que esta fase es la que más puede producir daño al músculo. Y luego en los ejercicios que son más analíticos, más de aislamiento, tiene una contracción justo en el pico máximo de unos 2 segundos. Lo que ofrece un poco de mayor estrés muscular a tener esa concentración isométrica y también una mayor percepción para poder contraer mejor los músculos. Mientras Arnold y otros culturistas se pasaban horas y entrenaban 6 días a la semana o incluso 7, Dorian entrenaba un grupo muscular cada 6 o 7 días. Y yo creo que esta frecuencia viene influenciada por los inicios de Mike Mentzer, porque Mike Mentzer, después de haber creado su Heavy Duty, comentaba que volvía a entrenar un grupo muscular cada 14 días más o menos. Pero Dorian Yates se dio cuenta de una cosa: si yo voy a aniquilar el músculo directamente, necesito una recuperación, porque justamente en esa recuperación es donde más va a crecer el músculo, y yo, si lo entreno a una frecuencia alta, no me voy a poder recuperar. Por eso yo creo que en esfuerzos tan grandes como el que hacía Dorian, que fríes
directamente el sistema nervioso central, es normal que luego necesites un buen descanso y sobre todo una muy buena distribución de los grupos musculares a entrenar cada semana. Y Dorian Yates tenía la siguiente distribución. El día 1 entrenaba hombros, tríceps y abdominales. El día 2, espalda y deltoides posterior. El día 3 tenía un descanso. El cuarto, pectoral, bíceps y abdominales. O sea que le daba mucha caña también al abdomen. El día 5, descanso. El día 6, piernas, cuádriceps, femorales y gemelos. Y solo lo hacía durante 1 hora. Que los entrenamientos de pierna a veces se hacen eternos. Y luego el día 7 descansaba. ¿Tú te crees lo que hace más músculo en Navidades? Se marca una proteína con sabor turrón de chocolate y otra con turrón de almendras. Solo os puedo decir que estará por tiempo limitado y recordad mi código en nota para un 10% de descuento. Y yo quiero saber a ti qué te parece esta distribución, porque yo al final del vídeo os voy a comentar el análisis que hago sobre esta distribución, los pros y los contras que yo veo, tanto del sistema de Dorian como la distribución de sus ejercicios. Sabéis que Dorian ha tenido una de las mejores espaldas de la historia del culturismo, así que vamos a analizar su entrenamiento para escudriñar sus técnicas y sus principios. En primer lugar, tenemos el ejercicio favorito de Dorian, el pullover en la máquina Nautilus, y siguiendo el patrón que habíamos comentado al principio. Una serie de 15 de calentamiento, otra serie de 12 repeticiones ya aproximándose a lo que va a ser el fallo, y por último la serie matadora, la que va a ser de 6 a 10 repeticiones al fallo, más repeticiones forzadas y luego un rest pause y en algunos casos también una isométrica. Y recordad que esto es al límite, porque os digo una cosa, aquí lo que hace en la máquina de pullover, como en la mayoría de tirones también ejerces mucho trabajo de antebrazo y de bíceps, lo que haces es preexhaustar el dorsal. Esta técnica se le atribuye mucho a Arthur Jones, pero no, fue el fundador de la revista Muscle Mag o Muscle Mag en español, Robert Kennedy, quien inventó y acuñó el término específico de preexhaustación. Acto seguido pasamos al jalón en polea, donde va a hacer una serie de 10 a 12 repeticiones aproximadamente y en aproximación. O sea, sí, ya va a ir un poquito más al límite, pero no al fallo total. Luego hará otra serie efectiva al fallo, a la destrucción masiva, de 8 a 10 repeticiones, con una pausa, un segundito ahí abajo del todo, y luego unas negativas con ayuda en la fase concéntrica. Aquí estáis viendo que solo son 2 series. Y luego vamos a uno de sus remos, que acuñó el término de remo Dorian o remo Yates. El torso, en vez de 90 grados, lo ponía en 70 grados, o sea, un poquito más erguido. Y luego consistía en llevar el peso hacia la cintura. Siempre lo hacía explosivo arriba y abajo 3-4 segundos. Y os preguntaréis, ¿por qué lo hacía así? Porque así, de esa manera, protegía un poquito más los lumbares y atacaba más al dorsal bajo. El siguiente ejercicio sería un remo gironda o un remo sentado, que este podría variar entre un analítico como el remo sentado con apoyo en el pecho o hacer un ejercicio unilateral con la finalidad de aislarlo. Y por último, terminaba la sesión con un peso muerto parcial. Y diréis, ¿qué mierda es eso de un peso muerto parcial? Pues bien, en vez de hacer el recorrido completo de un peso muerto, lo que hacía era subir y bajar hasta las rodillas, porque así no involucraba tanto las piernas. Ya estáis viendo cómo el sistema de Dorian tiene cierto sentido. Trabaja el músculo de diferentes ángulos con varios ejercicios, aunque no mete una multitud de series brutales. Lo que hace brutalmente es llegar al fallo y machacar el músculo literalmente. También debemos añadir que en volumen hacía 4 días a la semana cardio unos 20-30 minutos y luego en definición sí siempre lo hacía en ayunas más tiempo durante 45 minutos y después de las sesiones de entrenamiento para perder grasa. También debemos señalar una cosa inmutable para Dorian, era su regla de oro, porque llevaba un diario sobre todas las cargas y repeticiones que hacía. Si en la semana pasada en remo cargaba con 140 kilos y hacía 8 repeticiones, en la semana siguiente, por narices, tenía que aumentar un poquito el peso, aunque fuesen 2 kilos o bien hacer una repetición más. También debemos comentar algunas peculiaridades de Dorian. Él no podía hacer sentadilla libre. Antes de ser profesional tuvo una lesión de cadera y le impedía hacer este movimiento correctamente. Por eso, modificó su entrenamiento y agregó la sentadilla hack y prensa como imprescindibles. Pero antes de eso, siempre hacía extensiones de cuádriceps para preexhaustar y en algunas ocasiones saltaba directamente después de terminar extensiones a prensa para machacar el cuádriceps. Tampoco
Tampoco era muy partidario del press de banca con barra típico, ya que no tenía buenas sensaciones en los rotadores y decía que este ejercicio podía ser bastante peligroso para lesionarse el manguito rotador. En vez del press de banca, usó el press inclinado con mancuernas o con barra o incluso en máquinas Hammer. A él le gustaban mucho las máquinas Hammer porque en los presses tenían un recorrido convergente, que se van uniendo las manos. Así lograba congestionar todavía más el pectoral. Y bueno, colega, coméntame qué te parece este sistema de entrenamiento que le dio a Dorian 6 Mr. Olympia, nada más y nada menos. Eso sí, este sistema funcionó hasta que dejó de funcionar, porque mis queridos amigos, entrenar a ciertos extremos siempre pasa factura. En el caso de Dorian le pasó una factura bastante grande, ya que tuvo varias roturas y tuvo que retirarse del mundo del culturismo porque además de que su físico se estaba deteriorando, sobre todo esa dilatación abdominal a causa de ciertos medicamentos, las roturas que tenían eran tan evidentes y rompían tanto la estética que no era posible ser más competitivo en la línea de competición. Y fijaos si tiene mérito este hombre que en 1994 se desgarró el bíceps, ya se le deformó y aún así seguía ganando Mr. Olympia, es que es brutal. Y luego en 1997 se desgarró también el tríceps, el tendón se desprendió 3 semanas antes del Mr. Olympia y además compitió y ganó. Hay que comentar que fue uno de los Mr. Olympia más polémicos porque Nasser El Sonbaty venía brutal. También tuvo lesiones en la cadera, como hemos comentado, y en el hombro en el supraespinoso, que tuvo roturas del manguito rotador por el desgaste acumulado. Bien, y ahora os voy a comentar lo que es mi opinión referente a su sistema de entrenamiento. Yo aquí veo muchísimas cosas que me gustan y otras no tanto. Dorian Yates en su época a mí me pareció un punto de inflexión porque imperaba aquella época más volumen de entrenamiento que no tanta intensidad. Y su entrenamiento ya he visto que es intenso de narices. Se basaba más en los principios de Arthur Jones y sobre todo de Mike Mentzer, aunque Mike Mentzer tenía sus diferencias con él. Es que Mike quería descansar más tiempo, unos 14 días después de trabajar un grupo muscular, en cambio Dorian 6-7 días. Digamos que uno señalaba más ese descanso y el otro quería descansar lo justo para volver a entrenar lo suficiente. Por eso son filosofías parecidas pero distintas. Otra cosa que, por ejemplo, Mike Mentzer a mí no me gustaba tanto era la positiva muy lenta, porque eso te freía un poquito más el sistema nervioso. Aquí, por ejemplo, lo que hace Dorian es, seas objetivo o no, vas a llegar al fallo. Ya está, eso es así. Con mi sistema de entrenamiento, cuando llegas, es que no te quedan más narices que llegar al fallo. Ya está. Y llegar a ese fallo con esa intensidad paga un peaje. El peaje, como os digo, sobre todo del sistema nervioso y de la recuperación. Si no tienes una buena distribución de ejercicios y de grupos musculares al cabo de la semana, ¿qué es lo que pasa? Que te puedes romper. A mí, por ejemplo, en cuestión de su distribución, yo cambiaría cosas. Os digo sencillamente el por qué. El día 1, él comenta que trabaja deltoides, la parte anterior, la parte lateral y luego los tríceps. Al día siguiente, espalda y deltoides posterior. A mí, por ejemplo, esta distribución no me gusta. No digo ni que esté bien ni que esté mal, sino simplemente que no me gusta. ¿Pero por qué? Nota, me diréis. Pues bien, porque si yo voy a trabajar el tríceps, y supongo que lo va a trabajar muy bien como lo trabajaba Dorian, yo al día siguiente también en los ejercicios que hace de dorsales voy a involucrar el tríceps y tiene que estar fresco, si no lo estoy sobrecargando. Por ejemplo, vosotros sabéis que el tríceps, y para quien no lo sepa, la extensión de codo no es la única función del tríceps. También tenéis la aducción, tenéis la hiperextensión o lo que es la retroversión. Son 3 funciones aparte de la estabilización, y en ejercicios como el pullover, lo que pasa que en máquinas resta un poquito de trabajo del tríceps, en los jalones y en los remos también se trabaja el tríceps. Señores, sí, sobre todo la cabeza larga, es más la encargada de eso porque está unida a la escápula y al húmero. Entonces todo lo que sea juntar el brazo al tronco va a involucrarse el tríceps. Por eso yo no lo veo bien. Se rompió el tríceps. ¿Que este fuera una de las razones? No creo. Yo creo que más bien es porque Dorian, y luego en algunas entrevistas lo ha dicho, cuando tenía poca grasa y estaba cerca de lo que eran las competiciones, el tío no modulaba tanto la intensidad. Seguía entrenando igual con niveles de grasa bajos, estando en déficit o incluso con alguna farmacología que no le venía bien para tirar grandes cargas. Por lo tanto, el tío se rompía. A mí me gusta que siempre haya una progresión. El sistema de progresión que tenía Dorian era o carga o peso, pero también se puede modular de diferentes maneras, ¿no? O sea, de descansos, de otros ejercicios, de biseries, de superseries, de myoreps, de más cosas. Hay más para progresar. Y bueno,
también os comento, una cosa es esto lo que él decía y otra cosa es lo que él hacía. Alguien, la talla de Dorian, que es un Mr. Olympia, pues sí haría un poquito más en volumen de entrenamiento, creo. Lo que pasa que también es algo comedido pues para todo el mundo que ve el sistema de entrenamiento suyo, porque esto, insisto, si se hace intensamente, no es precisamente para principiantes. ¿Y funcionar? Por supuesto que funciona. Es un método bastante bueno y que además mola, porque no te cansas. A mí lo que verdaderamente me gusta es que, coño, es que no tienes que estar ahí 2 horas en el gimnasio para que tengas resultados. Y fijaos con las pocas series efectivas que tenía y el físico tan bestia que sacó. Sí, ahora me diréis, ¿es que se chuzaba? Bueno, pues chúzate tú y saca el físico así, ¿sabes? Con ese sistema de entrenamiento. Es que a veces entran en juego las sustancias, pero vamos a centrarnos en lo que nos vamos a centrar. Y como os digo, a mí este sistema sí que me gusta. Y de hecho, tanto este como el de Mike Mentzer, que son más o menos parecidos, con ciertas modificaciones puede ser una base de sistema de entrenamiento bastante bueno y para mucho tiempo. Una de las cosas que no me gustan es que en la mayoría de ocasiones necesitas un compañero para hacer esas repeticiones forzadas, porque si no con trampa hay como cierto riesgo de lesión, ¿verdad? Por eso creo que la inclusión de otras técnicas de alta intensidad hubieran venido bien, ¿no? Pero para todo el mundo. Si tú tienes un spotter que te ayude, pues mira, que te cagas, como el que tenía Dorian, que ya sabes lo que me flipa ahí cuando empieza a gritar. Es que me flipa, tío. Pero os vuelvo a decir que es un sistema que requiere de cierta atención en muchas cosas y sobre todo yo pondría ejercicios de movilidad y de calentamiento, pero un poquito más extensos e incidir mucho en eso, porque como os digo, cuando estás en el fallo, cuando vas a 100% vas a congestionar todo el cuerpo, incluso vas a morder como un salvaje, te van a doler hasta las orejas, o sea, tienes que calentar todo perfectamente. Por eso ir al fallo, cuidado, que estamos hablando de un fallo muy extremo. No es ya un fallo de hacer el ejercicio y ya está, sino es que te están invitando otra vez con esas repeticiones forzadas y tú las negativas a fallar todavía más y luego descansar y vaciar todos los sustratos energéticos que tengas. Por eso a mí me gusta bastante. No voy a comentar nada más porque si no os voy a hacer un vídeo turras increíble y creo que hasta aquí hemos visto un método bastante bueno de entrenamiento como es el de Dorian Yates y si tenéis más dudas o queréis que haga vídeos sobre otro tipo de entrenamiento, por favor dejadmelo en la casilla de los comentarios. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código, el nota, que te harán un descuento, a mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida.